Hola a todos y todas, les traigo la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 23. Scott estaba en el capó del auto de Argent tratando de que su mente se pusiera al día con lo que acababa de suceder. Se terminó. Acababa de suceder lo peor posible. Lo que más temía. Había perdido el control y se movió frente a Allison y ella parecía completamente horrorizada. Miró y vio que incluso su padre parecía un poco sorprendido a pesar de que acababa de intentar atropellarlo. Scott tenía que salir de allí, así que saltó al techo del autobús frente a ellos y se abrió camino para escapar. Allison vio a Scott saltar y huir llorando. Ella no podía creerlo. Fue Scott. Scott era de quien su tía le había hablado. Luego se encontró llorando incontrolablemente. Su padre salió del coche y se acercó a ella. Allison, gritó. ¿Estás bien? Allison simplemente se acercó y abrazó a su padre mientras lloraba en él. Su padre simplemente la abrazó con fuerza. En cuanto a Scott, se dirigió al bosque. Él solo corrió. Corrió de frente hasta que finalmente perdió el equilibrio y se derrumbó. Estaba llorando. Luego dejó escapar un grito de angustia por todo lo que acababa de desmoronarse. De vuelta en el campo de lacrosse, Peter se estaba limpiando la barbilla de la sangre que se quedó pegada cuando mordió a Lydia. Cuando se sentó, Stiles rápidamente agarró la mano de Lydia. Puede que solo lo haya hecho una vez, y no fue del todo curativo, pero era mejor que nada. Se concentró en cuanto deseaba que Lydia no sintiera dolor ni se lastimara de ninguna manera y pronto sintió un pequeño pinchazo cuando las venas de su mano se pusieron negras. Pero Peter lo agarró de la muñeca y lo apartó. Me temo que no, Stiles. ¿Qué? Dijo tratando de luchar contra el fuerte agarre de Peter. ¿Por qué? Eso requiere energía y no puedo darte el lujo de renunciar a nada de eso en este momento. Voy a necesitarte con toda tu fuerza esta noche. Luego arrojó la mano de Stiles. Está bien, será mejor que nos vayamos. No, dijo Stiles desafiante. No voy a dejarla aquí. Peter se tomó un segundo para mirarlo. No tienes elección, Stiles. Vienes conmigo. No. Mira, solo mátame ahora, ya no me importa. Peter se acercó y levantó a Stiles por la parte inferior de la barbilla mientras lo levantaba para que estuvieran cara a cara. Stiles todavía tenía una cara de desafío. Peter pudo ver que realmente estaba listo para morir si era necesario. No seas idiota, Stiles. No te queda bien, le dijo Peter en voz baja. Llama a tu amiga. Dile a Jackson dónde está. Eso es todo lo que obtienes. Stiles pudo ver que Peter no le iba a dar otras opciones. Por mucho que quisiera devolverle todo al chico, la vida de Lydia era más importante. Luego sacó su teléfono y rápidamente llamó a Jackson. Cuando Jackson escuchó el mensaje, corrió al campo de lacrosse y encontró a Lydia acostada allí ensangrentada. Rápidamente la agarró y la llevó a la escuela, gritando a todos los que estaban cerca para que lo ayudaran. Para llamar al 911. Stiles estaba en su jeep, con Peter montando una escopeta, mientras se dirigían a Dios sabe a dónde los estaba guiando Peter. Peter le echó una mirada al joven Beta y no necesitó supersentidos para saber que el chico estaba cabreado de todas las formas posibles. No te sientas mal, comenzó. Si vive, se convertirá en un hombre lobo. Será increíblemente poderosa. Los ojos de Stiles se entrecerraron un poco. Si ella vive. ¿Qué quiso decir Pedro con eso? ¿Significaba eso que aquellos mordidos por un alfa no siempre lo lograban y se convertían en hombres lobo? ¿Había alguna posibilidad de que Lydia muriera? Correcto. Y una vez por luna se vuelve loca y trata de matar todo lo que está a la vista. En realidad, como es mujer, 2 veces al mes. Stiles se tomó un momento para darle a Peter una mirada asesina. Realmente no apreciaba ese tipo de broma enfermiza en este momento. De vuelta en Argent House, Chris estaba paseando y luego golpeó sus manos sobre la chimenea con convicción mientras derribaba un jarrón que estaba sobre ella y se rompía. ¿Te sientes mejor?, preguntó su hermana con calma mientras se sentaba en el sofá. No me presiones, Kate. Le escupió. Pensé que era una muestra bastante saludable de agresión en realidad. Chris la persiguió. Usted le dijo. Ella se enteró, corrigió.
No pienses en las pistas que sé que has estado dejando. Comenzando con ese collar. Ella lo sabe, ¿por qué tú querías que lo hiciera? Porque ella lo necesita. Kate respondió dejando caer la fachada de calma. Y por lo que escuché, los adorables ojos marrones de Scott tenían un tono distintivo de amarillo esta noche. ¿Correcto? Y, por su pequeña charla con su compañero co-capitán, sabemos que su compañero en el crimen Stiles comparte ese pequeño rasgo divertido. Chris entrecerró los ojos hacia ella. ¿Por qué estás de vuelta aquí? ¿Odias esta ciudad? Tenía una red de nombres a los que podría haber llamado que estaban mucho más cerca. Pero tú llamaste primero. Kate se rió entre dientes. Entonces, ¿ahora no quieres mi ayuda? No estoy seguro de saber a quién estás ayudando. Oh, vamos, comenzó Kate. Estoy aquí para atrapar al alfa. ¿Recuerdas, el que corre matando gente al azar? Chris luego fue a limpiar el jarrón roto. No al azar. ¿Qué? Tauger dijo que el sheriff Stilinski puede relacionar todos los asesinatos con el incendio de Ale. Bueno, entonces, Kate comenzó a tartamudear. Esa es aún más razón para que ella lo sepa. Siempre nos han culpado por ese incendio. Tiene que ser Derek y algún otro pariente. Apuesto a que por eso se convirtieron en el chico del sheriff Stilinski. Kate no vio que Chris estaba entrecerrando los ojos desde donde estaba de espaldas a ella. Están preparando todo antes de que comiencen a rodearnos como sus últimos objetivos. Lo sé, dijo. Es por eso que vas a sacar a Jason de aquí esta noche. Está bien, bueno, eso suena como un tono de voz particularmente no abierto a discusión. Vas a llevarla a la casa en Washington y te vas a quedar allí hasta que yo llame. ¿Me estás tomando el pelo? Kate se burló. ¿Vas a enviar a la banca a tu jugador estrella en el último cuarto? Chris luego arrojó las piezas que limpió antes de pisotearla. Recoge tus cosas. Los quiero a los dos, en el camino, dentro de una hora. Kate miró a su hermano antes de sonreírle y luego se fue para hacer lo que él dijo. Arriba, Jason estaba en su habitación con su madre mientras la ayudaba a empacar sus cosas. No estoy segura de cuánto tiempo estarás, dijo su madre mientras revisaba su armario. ¿Quieres que escoja algo específico? Jason se limitó a mirarla. Cariño. Acabo de ver a mi novio convertirse en un hombre lobo, dijo sin comprender. Su mamá solo se rió. Cogeré algunas cosas yo mismo. Pero luego sonó su teléfono y su madre lo agarró antes de que pudiera y canceló la llamada. ¿Ese era Scott? Ella preguntó. No. Alguien llamado Jackson. ¿Qué le vas a hacer a él? ¿A los dos? Preguntó recordando que se había confirmado que no era solo Scott, sino también Stiles, como habían pensado originalmente. Depende. Tenemos una especie de código moral. Especialmente cuando son tan jóvenes. Scott no mató a nadie, comenzó. Y estoy seguro de que Stiles tampoco. Todo esto es parte de una conversación más larga. Bueno, quiero saberlo ahora. Ahora mismo. Su madre se volvió hacia ella. Lo que quieras en este momento no importa, lo regañó. Lo que necesitas es quedarte callado. Volvió a ayudarla a empacar. Piénsalo como si acabaras de descubrir que tu padre trabaja en secreto para el gobierno y simplemente no podía decírtelo, dijo más a la ligera. Pero lo entiendes porque ha trabajado toda su vida para hacer que el mundo sea más seguro. Eso hizo que Jason asintiera con la cabeza. Estás vislumbrando algo que no estás listo para ver. Y hay otros fuera de esta familia que no están listos para que lo veas. Permanecer callado es la mejor protección, ¿entiendes? Jason asintió con la cabeza. Pero la mirada de su madre se volvió helada y rugió Dilo. A ella de la nada. Entiendo, dijo ella en voz baja. Entonces su madre sonrió. Esa es mi chica. Muy pronto sus cosas terminaron de ser empacadas y ella estaba en el auto con su tía. Su padre se acercó, pero Kate empezó a hablar antes de que él pudiera. Sabes que no puedes hacer esto sin mí. No puedes luchar contra ellos por tu cuenta. Pero él no le prestó atención mientras se dirigía a su hija. Te explicaré todo pronto. Lo prometo. Llámame cuando llegues, ¿de acuerdo? Jason solo lo miró, pero asintió de todos modos. Kate luego los ahuyentó dejando a sus padres cuidándolos. ¿Tiene razón? Victoria le preguntó a su marido. ¿Puedes encontrar al alfa? No. Pero Scott Kay y Stiles Stilinski sí pueden. Y sé cómo encontrarlos a ambos.
Stiles finalmente llegó a donde Peter quería ir, que era un estacionamiento al menos a más de 4 millas de la escuela. Peter luego lo agarró tan pronto como Stiles salió del auto y lo arrastró por el nivel. «Puedo caminar, ¿sabes?». Stiles soltó. «Cállate y camina entonces», dijo antes de que pronto se acercaran a un auto plateado. «¿Esto es tuyo?». Stiles tuvo que preguntar. ¿A Peter le gustaba la ironía o algo así? «No, solía ser de mi enfermera», dijo abriendo el capó. ¿Qué le pasó a? Pero obtuvo su respuesta cuando el capó se abrió para revelar el cuerpo de la enfermera metido en la parte de atrás. ¡Ay, Dios mío! Stiles gritó. «Me mejoré», dijo Peter agarrando una bolsa allí y luego cerrándola. La bolsa tenía una computadora portátil. «Buena suerte consiguiendo una señal aquí», dijo Stiles. Peter luego sacó un módem. «Oh, Wi-Fi. Y eres un chico Mac. ¿Eso va para todos los alfas o es solo una preferencia personal?» «Enciéndelo». «Conéctate», le dijo Peter. «Tengo que decir que realmente estás acabando con toda la mística oscura que tenías». Pero Stiles fue a encender la computadora de todos modos. «Todavía necesitas el nombre de usuario y la contraseña de Scott y no los conozco». «¿Tú conoces a los dos?». «No». Pedro se rió. «Estás tratando de ocultar los cambios en los latidos de tu corazón. Es un buen intento, pero se necesita mucho tiempo para perfeccionar algo así. Me temo que no te resultará tan fácil como todo lo demás parecía hacerlo. Aplaudo aunque el esfuerzo». «Mira», Stiles lo miró fijamente. «Lo juro por Dios». Pero Peter simplemente lo agarró por el cuello y tenía sus garras preparadas y listas para él. «Stiles, no me hagas lastimarte. Ahora, deja de perder el tiempo y ponte manos a la obra». Luego soltaron a Stiles y fue a frotarse el cuello por un segundo antes de irse y luego comenzó a conectarse. «¿Vas a matar a más gente, no?». «Solo los responsables», dijo Peter. Stiles resopló. «Sí, sigues diciendo eso, pero todavía hay cuerpos cayendo que ambos sabemos que no tienen nada que ver con eso». Laura, la conserje de la escuela, Lidia, se mordió la última parte. «No tuvieron nada que ver con lo que pasó». Pedro le sonrió. «Errores desafortunados. Realmente necesitas un diccionario porque tu definición de error es obviamente diferente a la de los demás». Luego abrió el sitio de la compañía telefónica. «Mira, si hago esto, entonces tienes que dejar a Scott fuera de esto». «No puedo hacer eso, Stiles». «Dime, ¿sabes por qué los lobos cazan en manadas?». «Porque su presa preferida a menudo es demasiado rápida o grande para manejarla solo», respondió. La sonrisa de Peter se profundizó. «¿Has estado estudiando?». «Sí, así es. Y mi presa es demasiado para que yo la maneje solo. Necesito a Derek, Scott y a ti. Los tres. Cualquier alfa necesita al menos 3 betas para manejar lo que consideren necesario. Ser amenazas. Yo, y especialmente Scott, no te ayudaremos, ¿sabes? Estás perdiendo el tiempo». «Oh, te equivocas, Stiles. Scott me ayudará, porque mantendrá a Jason a salvo. Y tú me ayudarás a mí porque mantendrá a Scott a salvo. ¿Crees que cuando se enteren de él, lo dejarán vivir?». Scott está bajo la ilusión de que su código lo protegerá, pero todos sabemos que es solo una tapalera. Argent no perdonará a Scott, no por lo cerca que está de su hija, y por la falta de conmoción en tu rostro y por lo poco sorpresa puedo captar por tu olor, ya lo sabías. Puedes ayudar a protegerlo, tu mejor amigo, que conoces tan bien que tienes a mano su nombre de usuario y contraseña. Culo, pensó Stiles antes de comenzar a escribir el nombre de usuario. Peter frunció el ceño ante la pantalla. ¿Su nombre de usuario es Allison? Luego Stiles escribió la contraseña. ¿Su contraseña también es Allison? ¿Todavía lo quieres en tu manada?, preguntó sarcásticamente. Stiles ejecutó el programa de localización y pronto las coordenadas del teléfono de Scott aparecieron en la pantalla. Los ojos de Stiles se entrecerraron. ¿Ahí es donde lo tienen retenido? ¿Su propia casa? No, susurró Peter. No en eso. Debajo. Sé dónde está ahora. Scott se obligó a dirigirse a la oficina de Deaton, pero el hombre no estaba allí. Una parte de él estaba agradecida. Solo quería estar solo ahora. Dejó que su desesperación saliera de él en lágrimas y simplemente se tumbó en el suelo. Todavía no podía creer que una noche que había comenzado tan maravillosamente hubiera terminado tan mal. Todo parecía estar bien, finalmente. Tenía a Jason de vuelta y Stiles incluso había comenzado.
En ese momento, Scott se obligó a ponerse de pie. Estilos. Lo había olvidado por completo. Ahora que el señor Argent y Allison sabían de él, entonces había una buena apuesta de que ellos también sabían de Stiles. Y él no lo sabía. Podrían ir a por él ahora mismo. Tenía que advertirle, pero no tenía su teléfono. No podía volver a la escuela, por lo que Scott decidió que debía llegar a casa rápidamente y ponerse en contacto con él. Mientras salía, Scott vio una carpeta que Deaton debe haber dejado en la mesa de trabajo que estaba etiquetada como ataques de animales. Se acercó y vio que tenía un papel. Era un archivo policial con una imagen de un ciervo muerto con una espiral tallada en él. Después de leerlo, algo pareció hacer clic en todo. Tenía que encontrar a Derek. Llegó a casa y se cambió y luego trató de llamar a Stiles, pero no hubo respuesta. Supuso que Stiles tenía el teléfono apagado, o al menos esperaba que solo estuviera apagado. No tenía ni idea de dónde estaba nadie ni por dónde empezar a buscar. Scott decidió comenzar en el bosque mientras se lanzaba a través de los árboles tratando de encontrar algún tipo de pista. Después de media hora de correr salvajemente, se detuvo. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Esto solo fue perder el tiempo. Entonces recordó algo que dijo Stiles, el día de su primera luna llena cuando estaba tratando de convencer a Scott de que eran hombres lobo. Dijo que los lobos aúllan para señalar dónde estaban al resto de la manada. Scott corrió hacia el punto alto más cercano que pudo encontrar y luego dejó escapar un aullido profundo y prolongado en el cielo nocturno. Derek todavía estaba encadenado y solo debajo de su casa cuando sus oídos captaron el aullido. El aullido de Scott. Scott descendió como si nada sucediera. Quizás no funcionó. Ahora, ¿qué iba a hacer? Pero, antes de que pudiera irse, escuchó el eco de un aullido. Él sonrió. Derek. Él dijo. De vuelta en el estacionamiento, el aullido llegó a los oídos de Peter y Stiles. Scott, murmuró Stiles. Sí, dijo Peter antes de que se escuchara otro aullido en respuesta. Y no soy el único que sabe dónde está Derek. Luego fue a empacar su equipo. Dame tus llaves, le dijo a Stiles. Stiles se los entregó. Ten cuidado. Muele en segundo, pero Peter simplemente los tomó y luego los dobló por la mitad antes de devolvérselos. Entonces el hombre comenzó a irse. ¿Qué? ¿Eso es todo? Por ahora. Voy a buscar a mi sobrino y luego regresaré por ti. No va a pasar, amigo. Entonces Peter se detuvo y avanzó hacia él. Stiles adoptó una postura como si se preparara para una pelea. Eso solo hizo que Peter dejara escapar una pequeña risa. ¿No has aprendido que no eres rival para mí por tu cuenta? Estaba un poco fuera de sí al ver a Lydia y a Ti cubiertos con su sangre. Ahora estoy mucho más concentrado. Solo esperaba que hiciera algún tipo de diferencia. Pero Peter no hizo ningún movimiento para atacarlo. Todavía no entiendo por qué estás peleando conmigo en este Stiles. ¿Aún no lo entiendes? No soy el malo aquí. Stiles lo miró fijamente. Te conviertes en una bestia salvaje con ojos rojos, garras y colmillos y andas atacando y mutilando a la gente y no eres el malo aquí. Peter dejó escapar una pequeña risa. Me gustas, Stiles. No, realmente me gustas. Y estoy aún más convencido de que fuiste una excelente elección para el bocado. Mejor de lo que pensé al principio. Stiles lo fulminó con la mirada. ¿Qué quieres decir? Esa noche, cuando los llevé a Scott y a ti, fue porque me sentí atraído por ustedes dos. Verán, cuando me convertí en alfa, necesitaba una nueva manada. Me impulsaron a tener una manada. Entonces lo sentí. Alguien que hizo que cada instinto arraigado en mí se encendiera. Salí corriendo y luego encontré a Scott. Escuálido y no mucho para mirar a primera vista, pero tenía algo dentro de él esperando para salir. Podía sentirlo. Tan pronto como lo hice, fui y le di la mordida. Sí, y apuesto a que crees que Scott te agradece por eso desde el fondo de su corazón. Peter siguió mirándolo. Scott se resiste, pero con el tiempo crecerá por completo. Está dejando que sus sentimientos y sus delirios románticos por la chica Argent le impidan tomar el bocado por completo. Una vez le dije que a veces son las personas que más amas las que podría detenerte. Vería todo su potencial si no se agobiara con ella. Hasta que lo haga, nunca descubrirá lo mejor de sí mismo. Los ojos de Stiles se abrieron prácticamente como rendijas. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo cuando aparece tu sobrina? ¿Que tuviste que matarla para sacar lo mejor de ti? Eso fue un error, dijo con tristeza.
Si me hubieran dado a elegir, nunca la habría lastimado. Todo lo que intento hacer es usar este nuevo poder y hacer lo que sé que se debe hacer. Ya se lo expliqué a Derek y Scott. Escuchen. A mi corazón, y sé que te estoy diciendo la verdad. Stiles siguió mirándolo mientras miraba hacia el lugar donde estaba el corazón de Peter. Entonces Stiles de repente esbozó una pequeña sonrisa y comenzó a reírse. Las cejas de Peter se levantaron. Estoy perdido en la broma. Stiles luego se detuvo. La broma es que crees que voy a caer en eso como lo hicieron Derek y Scott. Realmente debes pensar que soy un idiota. ¿De qué estás hablando? Tu corazón. Tenías razón. Estaba estable. Y, normalmente, eso confirmaría que me estabas diciendo la verdad, si no te hubieras resbalado y dicho lo que me hiciste hace un rato. Te burlaste de mí por tratar de mantener mi ritmo cardíaco constante para tratar de mentirte. Dijiste que se necesita práctica, como sabías por experiencia personal. Te has entrenado para mentir y mantener tu corazón estable cuando lo haces. Peter pareció desconcertado por Stiles por un momento. Cuando pasó, su mirada firme se transformó en una lasciva mirada depredadora. Vaya, vaya. Incluso cuando parecía que estabas indefenso, seguías buscando las grietas en mi armadura. Eso justo ahí me lleva al siguiente punto. Tú. Después de que mordí a Scott, llegaste tú balanceando esa rama hacia mí. Cuando me golpeas, mis sentidos se iluminan de nuevo. ¿Estás seguro de que no fueron solo descargas nerviosas por el dolor? Stiles preguntó sarcásticamente. Él continuó. Tenías algo dentro de ti esperando para salir. Y vaya si ha salido. He encendido el fuego debajo de ustedes, muchachos, y mientras la llama de Scott se ha convertido en una antorcha, ustedes han dejado que la suya arda en una hoguera. Inteligencia, dedicación, valentía, instinto y lealtad. Todas las cosas que hacen de los lobos una especie tan poderosa y majestuosa, y tú las posees todas. Es cierto, hay algunas que simplemente no fueron hechas para nada de esto, pero lo contrario también es cierto. Hay algunos que nacieron para esto y tú eres uno de esos raros Stiles. Estoy seguro de que Derek te dijo que Jackson era alguien a quien ningún alfa querría. Bueno, tú eres alguien por quien cualquier alfa mataría. Stiles honestamente no sabía si sentirse ofendido por lo asombrado que Peter hizo ese sonido halagado. Cierto, cuando todo esto empezó estaba desconcertado. Era un nuevo mundo emocionante y maravilloso en el que había sido arrojado y quería saber todo lo que pudiera sobre él. Para cavar profundamente dentro de sí mismo y ver qué es lo que realmente era ahora. Incluso cuando las cosas malas comenzaron, se encontró concentrado en descubrir la verdad detrás de todo y hacer lo que pudiera para detenerlo. Era como si supiera que tenía que detenerlo. Y lo haría. No iba a dejar que Peter intentara meterse en su cabeza. ¿Sí? Bueno, es una lástima que sea exigente sobre con quién decido trabajar. Lo obtuve de mi papá. Pedro se rió. Stiles, has visto lo que puedes hacer por tu cuenta. Impresionante por decirlo menos, pero imagina cómo serás cuando puedas aprovechar todo tu potencial. Y yo podría ayudarte a hacerlo. Únete a mí y como tu alfa, te harás aún más fuerte al igual que yo me haré más fuerte con cada beta que tome. Me necesitas, tanto como yo te necesito a ti. Todos ustedes lo hacen. Si tú o Scott se quedan solos, entonces tú no durará mucho. No en este nuevo mundo del que todavía sabes tan poco. Compartimos los mismos enemigos y compartimos los mismos dolores. Sí, y ustedes son ambos, pensó Stiles para sí mismo. ¿Está bien? Se burló del hombre. ¿Por qué crees que me concentré en Scott primero en Stiles? Pude ver que él necesitaría más motivación de ustedes dos. Pero, contigo podría decir que al final tomarías la decisión inteligente en tu propio. Peter estaba seguro de que Stiles vería la elección correcta y no se dejaría cegar por cosas insignificantes como una aventura romántica por hacer lo que sabía que era necesario. Se había tomado el bocado mucho menos vacilante que Scott. De hecho, había prosperado en ello. Y sabía que si tenía a Stiles, estaría mucho más cerca de tener a Scott también. Dime Stiles, ¿alguna vez has oído que la fuerza de la manada es el lobo y la fuerza del lobo es la manada? Eso es del libro de la selva de Rudyard Kipling, respondió. Sí. ¿Sabes lo que significa? Que yo, tú, Scott y Derek, todos nos necesitamos. Y esa es la fría y dura verdad. Necesitas un alfa. Stiles respiró hondo. ¿La verdad? La verdad es que sé que tienes razón. Entonces Peter sonrió. Scott y yo, y tal vez incluso Derek.
Ya sea que alguno de nosotros lo admita o no, nos necesitamos mutuamente, lo hemos hecho todo el tiempo. Pero, no te necesitamos y no te necesitaremos. La sonrisa de Peter se desvaneció. En cuanto a un alfa, probablemente también tengas razón. Es muy posible que necesite uno, pero sé que no puede ser cualquier bastardo de ojos rojos. Quiero el correcto. Y ese no eres tú, dijo. Terminó con un resplandor. Peter se puso rígido. ¿Esa es tu respuesta? ¿No? Sí, no es mi respuesta final. Stiles dijo desafiante. Pedro asintió. Bien. Dices eso ahora, pero, después de todo lo dicho y hecho, no digas que no te lo advertí. Los lobos solitarios no sobreviven por mucho tiempo, especialmente cuando están siendo cazados. Peter luego fue a su auto y dejó a Stiles para verlo alejarse. Stiles dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Una parte de él no podía creer que simplemente se enfrentó al alza y salió de una sola pieza. Pero, no podía darse el lujo de tomárselo con calma ahora. Tenía que llegar a Lidia. Si Jackson la conseguía, entonces solo habría un lugar donde estaría ahora. Por suerte, no estaba demasiado lejos y podía llegar fácilmente a pie. Allison ha pasado el tiempo mirando sin pensar por la ventana mientras dejaba que su mente pensara en todo lo que había sucedido esta noche. El tiempo con ella en el gimnasio bailando pudo haber sido hace más de 2 horas, pero en cambio se sintió como hace 2 décadas. Dejó que sus ojos pasaran por un automóvil estacionado frente a una casa cuando salió de él. Todavía estaban en las carreteras locales. ¿Ya pasamos la carretera? Le preguntó a su tía. ¿Lo hicimos? ¿Vamos a dar la vuelta? ¿Por qué Kate no los llevaba al norte como dijeron sus padres? Kate se rió entre dientes. Esa es una pequeña elección de palabras. En el hospital, Lidia fue llevada de inmediato a la sala de operaciones mientras los médicos iban inmediatamente a trabajar con ella. Jackson estaba de pie allí, observándola desde la ventana con el rostro pálido y sin aliento. Esperaba que Lidia estuviera bien. Acostada allí, se veía tan frágil que él nunca podría imaginar que Lidia fuera. Cuando había roto con ella, no quería que algo como esto sucediera. ¿Qué le pasó a ella? Pero no tuvo mucho tiempo para pensar en eso cuando sintió que lo agarraban por detrás. Era el alguacil. Oye, dijo girándolo para mirarlo y señalando a Lidia. ¿Qué demonios le pasó a esa chica? Yo, no sé. Salí a buscarla y. ¿Ella? ¿Qué? Interrumpió el sheriff. Por casualidad te adentraste en ese campo y la encontraste así. No me mientas, hijo. No, no lo soy, dijo Jackson sacudiendo la cabeza. Pero el sheriff simplemente lo agarró y lo empujó contra la pared. Lo que le pasó a ella. No es mi culpa. Jackson lloró. Ella es tu novia. Argumentó. Esa es tu responsabilidad. No, no lo está. No fue al baile formal conmigo. Entonces, ¿con quién iría? Él demandó. Jackson entrecerró los ojos hacia él. ¿De verdad quieres saber? Ella fue con Stiles. La cara del sheriff cayó un poco. ¿Qué? Stiles se la llevó, repitió Jackson. El sheriff lo dejó ir lentamente mientras dejaba que su mente regresara a la noche anterior. Su hijo se había emocionado con su cita y le había dicho cuánto ansiaba estar con su cita, que era esta chica. Si ese era el caso, ¿dónde estaba él ahora? Si esto le pasó a ella, ¿qué lo que le pasó a él? Se fue para intentar que todos buscaran a su hijo mientras Jackson se quedaba para cuidar a Lidia. Unos minutos más tarde, las puertas del ascensor se abrieron y Allison entró y se dirigió a esa habitación. Jackson la vio, pero ella pasó junto a él hasta que llegó a la ventana y miró dentro a Lidia inconsciente. Los médicos dicen que fue atacada por un animal. Un animal, o más bien un hombre que era en parte animal. ¿Stiles le hizo eso? ¿O Scott? ¿O este alpa del que Kate le habló? Allison miró a su amiga y de repente tuvo un destello de ella ensangrentada y gritando de dolor. Allison luego se fue rápidamente y se dirigió de regreso a Kate, quien la estaba esperando pacientemente. ¿Lo entiendes ahora? Kate preguntó. Es lo que hacen y no pueden evitarlo. ¿Todos ellos? Allison soltó. Sí, Allison, incluso Scott. Luego reinició el auto. Es por eso que tenemos que encontrarlos y rápido. Antes de que terminen lastimando o matando a alguien más. ¿Quieres eso? Allison negó con la cabeza. No. Bien. Por eso vienes conmigo y juntos vamos a atraparlos antes de que puedan.
Scott había corrido por el bosque, en la dirección de donde venía el aullido de Derek. Siguió adelante hasta que se detuvo cuando algo lo golpeó. Era el olor de Derek. Estaba olfateando un poco más fuerte y lo siguió hasta que llegó a lo que parecía una especie de abertura o rejilla escondida en la tierra. Cavó un poco y luego tiró de la cubierta de metal hasta que se soltó. Luego entró y se encontró en lo que parecían túneles hechos por el hombre. Derek tenía que estar allí en alguna parte. Stiles había corrido hasta el hospital e inmediatamente preguntó por Lydia en la recepción. Le dijeron dónde estaba y Stiles no perdió ni un momento más para llegar allí. Tan pronto como salió del ascensor, corrió hacia la habitación, pero su padre lo agarró y lo detuvo. ¿Sabes qué? Dijo mientras Stiles intentaba mirar a su alrededor. Es bueno que estemos en un hospital porque te voy a matar. Lo siento, papá. Pero perdí las llaves de mi jeep y tuve que correr todo el camino hasta aquí. Stiles. No me importa. Stiles solo lo miró por otro segundo antes de mirar a Lydia nuevamente. ¿Va a estar bien? Preguntó suavemente. Su padre dejó escapar un profundo suspiro cuando vio que su hijo parecía bastante herido. No lo saben. En parte porque no saben realmente lo que sucedió. Perdió mucha sangre, pero algo más le sucede. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Los médicos dicen que es como si estuviera teniendo una reacción alérgica. Su cuerpo sigue en estado de shock. Stiles se congeló. Recordó que Peter dijo si ella vive, entonces será un hombre lobo. Eso tenía que significar que existía la posibilidad de que no todos se convirtieran en uno cuando son mordidos. Eso significa que había una posibilidad de que alguien pudiera morir por la mordedura. Cuando él y Scott fueron mordidos, sí, sangraban y dolían, pero por lo demás estaban bien. Lydia estaba mirando el polo opuesto. ¿Es eso lo que le estaba pasando a Lydia? ¿Se estaba muriendo? Su padre entrecerró los ojos hacia él. ¿Viste lo que le pasó? ¿Sabes quién o qué la atacó? Stiles miró a su padre. Sacudió la cabeza. No, no tengo idea. ¿Cómo? Preguntó enojándose un poco de nuevo. Esta noche, estabas tan emocionado por estar con esta chica. ¿Cómo puedes dejarla fuera de tu vista, Stiles? Stiles dejó escapar un profundo resoplido. Porque ella dejó a papá. Estábamos juntos pero luego ella se fue, para encontrarlo, dijo mirando hacia donde Jackson estaba observando a Lydia. Ella realmente quería encontrarlo, así que la dejé ir. El sheriff pudo ver que Stiles estaba profundamente molesto por ese hecho, así que lo dejó pasar. Podía empezar a creerle a Stiles ahora cuando dijo que no vio nada. ¿Qué pasa con Scott? Luego preguntó. Stiles entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa con él? ¿Él vio algo? ¿Qué? No está aquí. ¿Todavía no lo viste? ¿De qué estás hablando? Lo he estado llamando a su teléfono celular. No he obtenido respuesta. Stiles luego miró a Jackson, que estaba escuchando, y se encogió de hombros. ¿Por qué Scott ni siquiera se había dejado caer? Claro, escuchó su aullido que le dijo que estaba buscando a Derek, pero ¿por qué no había estado aquí para ver cómo estaba Lydia? De hecho, ¿por qué Allison tampoco estaba aquí? Algo había pasado. Algo malo había pasado entre Scott y Allison, y sabía que no podía ser Peter porque había estado con él. Y, cuando Stiles volvió a ver a Jackson, recordó lo que el co-capitán había hecho antes. Scott podría haberse metido en problemas por otro peligro en esta ciudad además de Peter. No creo que vayas a conseguir uno, le dijo a su padre. El cazador que había estado torturando a Derek durante las últimas horas había regresado y se acercó al hombre lobo que aún colgaba. Me duelen un poco los nudillos. Así que traje ayuda. Luego levantó un bate de béisbol de madera. Derek lo vio y apenas se inmutó. Debo advertirte. Solía jugar en la universidad. Fue a dar un golpe, pero Derek fue y lo agarró, revelando que su mano estaba libre. También traje un poco de ayuda, dijo mientras miraba detrás del cazador. El hombre miró hacia atrás para ver a Scott parado allí. Derek luego aprovechó y noqueó al hombre y lo hizo a un lado. Derek luego fue y comenzó a quitarse las cuerdas que tenía enganchadas. Scott, ayúdame con esto, dijo mirando su mano aún atrapada. Pero Scott se quedó atrás. No. Derek se congeló. ¿Qué? No hasta que me digas cómo detener a Peter. ¿De verdad quieres hablar de esto ahora mismo? Scott se mantuvo sereno y tranquilo. Él va tras Allison y su familia. Los va a matar. ¿Y qué? Derek ladró.
Después de todo lo que acababan de hacerle pasar, él también los iba a matar. Entonces dime cómo detenerlo. No puedes. Ahora ayúdame aquí. Trató de desengancharse, pero no fue lo suficientemente fuerte para liberarse por sí mismo. No sé cuándo regresará Kate, así que sácame de esto ahora mismo. Ahora mismo. Prométeme que me ayudarás a detenerlo, dijo Scott, todavía tranquilo y sereno. ¿Quieres que arriesgue mi vida por tu novia? Por tu estúpido enamoramiento adolescente, eso no significa absolutamente nada. No estás enamorado, Scott. Tienes 16 años. Eres un niño. Además, ¿realmente crees eso? Van a parar con Peter y conmigo. Por lo que sabes, ahora mismo van tras Stiles. Mientras tú estás parado ahí, preocupándote por tu tonta novia, tu mejor amiga que ha hecho todo lo posible para ayudar a protegerte. Podría estar siendo perseguido ahora mismo. ¿O su vida significa menos que la de Allison? El aplomo de Scott finalmente se rompió cuando miró hacia abajo. Tal vez tengas razón. Pero sé algo que tú no. Peter dijo que no sabía lo que estaba haciendo cuando mató a tu hermana, ¿verdad? Mintió. Scott luego sacó el papel que encontró en la oficina de Deaton. ¿Recuerda esto? Era la imagen del venado con la espiral tallada en él. Esto es lo que trajo a tu hermana de vuelta de Beacon Hills, ¿verdad? ¿De dónde sacaste eso? Demandó Derek. Hace 3 meses alguien entró en la clínica pidiendo una copia de esta foto. ¿Quieres saber quién era? Era la enfermera de Peter. Trajeron a tu hermana aquí para que Peter la matara y se convirtiera en el alfa, no es un error. Es por eso que me vas a ayudar. Derek se desinfló mientras miraba el papel. Scott luego se dio la vuelta. Solo, di que me ayudarás y yo te ayudaré a desbloquear tu otro. Pero escuchó un chillido seguido de un chasquido. Derek había roto la otra restricción por sí mismo. Te ayudaré, dijo. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 24. Stiles y su padre comenzaron a caminar juntos por los pasillos del hospital. Stiles, solo ve a esperar con tu amigo, ¿de acuerdo? Preguntó el alguacil. Pero Stiles no se movía. Papá, solo dime, ¿qué más averiguaste? Sé que tiene algo que ver con Derek. El sheriff entrecerró los ojos. Pensé que ustedes dos habían dicho que apenas lo conocían. Stiles dejó que sus brazos volaran en señal de derrota. Está bien, es posible que lo conozcamos un poco mejor que eso. Oh, en realidad, solo yo. Lo he estado ayudando a investigar el incendio de Ale. Pero el sheriff simplemente lo agarró. Te das cuenta de que soy elegido para este trabajo, ¿verdad? Y si te ayudo a resolver esto, serás reelegido, dijo manteniéndose firme. Papá, vamos. Dime lo que sabes. Hay vidas en juego aquí. Su padre miró hacia atrás de donde venían. Esa chica de ahí no tiene nada que ver con un caso de incendio premeditado de hace 6 años. Luego siguió caminando. Stiles lo siguió. Ahí, comienza ahí, ¿cuándo decidiste por primera vez que definitivamente fue un incendio provocado? Bueno, tuvimos un testigo clave, y no voy a decir quién fue. Pero, sí, fue un incendio provocado. Probablemente organizado por una mujer joven. ¿Mujer joven? Stiles preguntó tensándose. ¿Quién? Si supiera eso, entonces ella estaría en la cárcel. Stiles exhaló. Esto fue. Era hora. ¿Se suponía que tenía el cabello rubio? El sheriff dejó de caminar esta vez. Volvió a mirar a su hijo. ¿Cómo sabes eso? Primero, dime si sabes algo más sobre ella. ¿Qué? Dijo su padre antes de que su teléfono comenzara a sonar. ¿Sabes algo más sobre ella? ¿Es vieja o joven o era joven entonces? Su nombre, cualquier cosa. ¿Qué pasa con las 20 preguntas? Piensa, papá, piensa, presionó Stiles. Mira, lo único que sé es que tenía el cabello rubio, sí, y que había estado usando una especie de colgante. Stiles rápidamente sacó su teléfono y mostró sus fotos. ¿Por casualidad se parece a este? Su teléfono seguía sonando, pero su padre lo ignoró mientras acercaba el teléfono para mirar la imagen del collar de Allison que guardaba Stiles. ¿De dónde has sacado esto? No hay tiempo para explicar, papá. Luego se desplazó por la pantalla y la imagen de Kate Argent que encontró apareció. Papá, lleva la foto y la del colgante a tu testigo. Estoy seguro de que te dará una identificación positiva.
Stiles, ¿qué está pasando? ¿Quién es? Mira, papá, vas a tener que confiar en mí. ¿Confiar en ti? Sí. Papá, tienes que hacerlo o más personas podrían resultar heridas, incluso muertas. Te prometo que una vez que obtengas la identificación positiva, te diré todo lo que necesitas saber. Luego envió las fotos al teléfono de su padre, que todavía sonaba. Su padre luego tomó su teléfono que aún sonaba. Tienes suerte de que tenga que tomar esto, dijo mientras respondía y comenzaba a caminar. Stilinski, dijo mientras avanzaba, sin duda para ver lo que Stiles acababa de darle. Stiles vio a su padre irse antes de que él mismo se fuera. La primera parte de su plan estaba en marcha. Ahora tenía que ocuparse de sus otros problemas. Se dirigía a los ascensores cuando Jackson lo vio y se acercó a él. ¿A dónde vas? Preguntó. Para encontrar a Scott, dijo Stiles sin disminuir la velocidad. Jackson siguió siguiéndolo. No tienes coche. Soy consciente de eso, gracias, escupió. Oye, yo conduciré. Jackson fue a agarrarlo pero Stiles le tiró la mano. Mira, solo porque te sientas culpable de repente no lo hace bien. ¿De acuerdo? La mitad de esto sigue siendo tu culpa. Jackson solo le devolvió la mirada. Mira, yo tengo auto, tú no. ¿Quieres mi ayuda o no? Stiles exhaló. Desafortunadamente, parecía que lo quisiera o no, lo necesitaba. Era rápido, pero sin un auto no sería lo suficientemente rápido. ¿Trajiste el Porsche? Preguntó casi burlonamente. Jackson asintió con la cabeza. Sí. Luego le mostró a Stiles sus llaves. Bien, dijo agarrándolos de las manos de Jackson. Yo manejaré. Sin embargo, antes de que pudieran hacer nada más, el señor Argent y dos de sus compañeros cazadores bloquearon el camino. Hola chicos. Me preguntaba si podrían decirme dónde está Scott McCall. Stiles mantuvo la calma. ¿Scott McCall? No lo he visto desde el baile. Stiles no estaba mintiendo. Realmente no lo había hecho. El señor Argent dijo claramente que no le creía. Cierto. ¿Y tú, Jackson? Stiles dijo antes de volverse a mirarlo. Jackson miró de Stiles al señor Argent. Sus miradas lo hicieron empezar a palidecer. Yo. Stiles exhaló. Oh, por el amor de Dios. Lo siguiente que supieron fue que los dos estaban siendo arrojados a la morgue y Chris Sargent cerró la puerta detrás de ellos. Vamos a intentar esto de nuevo, dijo con rigidez. ¿Dónde está Scott McCall? No lo sabemos. Stiles dijo poniéndose frente a Jackson. Chris luego fue y agarró a Stiles y lo golpeó contra la pared. Jackson trató de correr, pero uno de los otros cazadores lo agarró y le echaron el brazo hacia atrás mientras lo retenían allí para mirar. El cazador estaba justo en la cara de Stiles. Déjame hacerte una pregunta, Stiles. ¿Alguna vez has visto un perro rabioso? No, pero me aseguraré de ponerlo en mi lista de cosas por hacer, respondió sarcásticamente. Eso solo hizo que Argent golpeara a Stiles con más fuerza contra la pared. Sí, y lo único con lo que he podido compararlo fue ver a un amigo mío girar en luna llena. ¿Quieres saber qué pasó? No realmente, siseó Stiles. Sin ofender tus habilidades para contar historias, pero podría decir que no será mi tipo de historia. Chris luego fue y sacó su arma y la sostuvo bajo la barbilla de Stiles. Él trató de matarme. Chris le rugió. Y me vi obligado a ponerle una bala en la cabeza, luego empujó el arma más arriba en la garganta de Stiles. Y todo el tiempo que estuvo allí muriendo, todavía estaba tratando de abrirse camino hacia mí como si matarme fuera lo más importante que podía hacer con su último aliento. ¿Te imaginas cómo fue eso? No, pero parece que necesitas un mejor gusto para los amigos. O tal vez, lo necesitaba, le espetó Stiles. Chris simplemente empujó su cabeza con más fuerza. ¿Qué hay de tu padre, Stiles? Cállate de él. Stiles literalmente le escupió. ¿Alguna vez quieres arriesgarte a lo que podrías hacerle en luna llena? ¿Quieres desmayarte y luego volver a tus sentidos para ver tus manos cubiertas de su sangre mientras su cadáver sangra en el suelo? Por supuesto que no. ¿Qué diablos crees que soy? Estúpido. La noche de luna llena, fui y nos esposé a mí y a Scott en su casa mientras su madre no estaba para que no hiciéramos daño a nadie. Chris lo miró fijamente. ¿Qué? ¿Eso no es lo suficientemente bueno para ti? Supongo que te hubiera gustado más si Scott y yo nos encerráramos en el sótano y luego ardiéramos la casa a nuestro alrededor.
Estoy seguro de que eso te haría feliz. Chris se echó hacia atrás un poco mientras le sonreía. Odio disipar un rumor popular, pero no hicimos eso. Stiles miró más lascivamente al hombre. Oh, claro. Derek dijo que tenías un código. No lastimas a los inocentes, especialmente cuando son jóvenes. Como disparar flechas de ballesta a los niños en el bosque por la noche, dispararles con rifles fuera del baile de la escuela o sostener un pistola, con el seguro quitado, debajo de la barbilla en un hospital público. Usted no hace esas cosas, ¿verdad, señor Argent? ¿Verdad? Chris echó un vistazo a la mano que tenía agarrando la pistola que había apuntado a la barbilla del niño. El seguro ni siquiera estaba puesto como él dijo. Luego fue y aflojó el agarre del arma y finalmente la bajó un poco. El enumerar esas cosas de esa manera pareció hacerle darse cuenta de que estaba comenzando a cruzar la línea que estaba tratando de reforzarse a sí mismo. Así es. Pero Stiles aún lo miraba fijamente. ¿Y si alguien lo hace? ¿Quién? Tu hermana. Chris le lanzó una mirada. Sabes, el solo hecho de que no te veas ni huelas ni un poco sorprendido dice mucho. Investigué un poco por mi cuenta y si un niño como yo pudo conectar los puntos, entonces estoy seguro de que lo hiciste tú mismo. Hace mucho tiempo. Ella y todas esas personas muertas la ayudaron a quemar a toda una familia, niños, hasta la muerte. ¿Por qué crees que todo esto está sucediendo? ¿Dónde está tu maldito código ahora? De hecho, ¿dónde diablos estaba entonces? ¿O Derek tenía razón y todo no es más que basura? Stiles estaba furioso. Gracias a que Peter le clavó las garras, los recuerdos del Alefire plagan sus sueños casi todas las noches. A veces las imágenes se confundían y se veía a sí mismo, a Scott, a su padre o a la madre de Scott ardiendo con ellas. Eso solo alimentó su determinación de seguir adelante con su plan. Si Argent lo mataba, no lo detendría ahora. Le había dado a su padre la pieza más vital y la rompería con o sin él para contarle todo lo demás. Chris hizo caso omiso de su sarcasmo. Siempre sospechó que Kate podría haber tenido algo que ver con eso, pero no quería creerlo. Y ahora, Kate estaba afuera con su hija y con cómo han estado las cosas últimamente, no se iría solo porque él lo dijo. Y si los responsables del Alefire estaban siendo asesinados, él acababa de poner a su hija directamente en la línea de fuego. Chris le dio a Stiles una última mirada. Nos vamos, dijo alejándose del niño. ¿Pero qué pasa con ellos? Preguntó uno de sus cazadores. Nos vamos, ahora. Dijo despegando con los otros dos corriendo detrás de él. Jackson fue y miró a Stiles con incredulidad. ¿Estás tratando de hacer que nos maten? Le jadeó. Cállate y sígueme, dijo Stiles y se dirigió a los ascensores como lo había estado haciendo momentos antes. ¿Pero a dónde vamos? Jackson preguntó mientras lo seguía. A la escuela. Vamos a necesitar algo. Scott sacó a Derek de los túneles por el mismo camino por el que entró y se adentraron en el bosque. Rápidamente llegaron a Ale House, pero Derek estaba jadeando y extendió la mano para detener a Scott. Aguanta, aguanta. Dijo finalmente haciendo que Scott se detuviera. Derek luego miró a su alrededor. Algo no se siente bien. ¿Qué quieres decir? Preguntó Scott. Derek lo miró. Significa que algo no se siente bien. Empezando por salir de allí. No sé, es como si fuera... No, interrumpió Scott. No digas demasiado fácil. La gente dice demasiado fácil y suceden cosas malas. Derek puso los ojos en blanco. ¿Crees que encontrarte fue fácil? ¿Escapar del padre de Allison? Nada de esto ha sido fácil. Entonces, si las cosas van bien por 2 segundos, podemos no cuestionarlo. Podemos callarnos y agradecer a Dios que tenemos el mínima pizca de suerte por una vez. Derek se encogió de hombros cuando terminó. Bien. Tienes razón. Scott dejó escapar un suspiro de alivio que fue seguido por un silbido cuando una flecha encontró su camino hacia el hombro de Derek. Scott miró a su alrededor y vio a Allison apuntándolos con su arco con Kate a su lado. Ahora la pierna, le dijo Kate a Allison, quien preparó otra flecha y luego la soltó. La flecha aterrizó justo en la rodilla de Derek y se derrumbó en el suelo. Flashball, dijo Kate a continuación. Scott, tus ojos. Derek le gritó. Pero Scott no estaba escuchando. Todavía estaba como una estatua mientras observaba a Allison preparar otra flecha y luego dispararla. Cuando el rayo golpeó el árbol detrás de él, Scott cayó por el destello y la fuerza del impacto.
Derek luchó duro para sacar las flechas de él mientras Scott intentaba que sus ojos se reajustaran. Derek finalmente sacó las flechas y cojeó hacia Scott. Vamos, dijo agarrándolo y ayudándolo a moverse. Kate y Allison las observaron un poco antes de que Kate se levantara. Talento natural, le dijo a su sobrina antes de caminar hacia ellos. Derek trató de alejarlos, pero las flechas de Allison le hicieron demasiado daño y no estaba al 100% como estaba. Luego cayó al suelo llevándose a Scott con él. Corre, gruñó. Scott estaba en el suelo, todavía parpadeando cuando sus ojos comenzaron a volver a enfocarse. Luego comenzó a distinguir la vista de Allison caminando por él. Allison, puedo explicarlo. Deja de mentir, dijo mientras avanzaba hacia él. Por una vez, deja de mentir. Iba a contarte todo en el formal. Porque, todo lo que dije, todo lo que hice, fue para protegerme, terminó Allison por él. Sí. Allison se limitó a negar con la cabeza. No te creo. Gracias a Dios, Kate resopló. Ahora dispárale ya antes de que tenga que dispararme a mí mismo. Allison miró a Kate con la cara un poco deprimida. Pero, pensé que solo íbamos a atraparlos. Hicimos eso. Ahora los vamos a matar. Luego fue y apuntó con su arma a Derek, que todavía estaba en el suelo, y le disparó. Ver. Le dijo a la cara sorprendida de Allison. No es tan difícil. Siguió caminando hasta que llegó a Allison, que parecía asustada más allá de lo creíble. Oh no, conozco esa mirada. Esa es la mirada que vas a tener que hacer tú mismo. Kate, dijo Allison mientras su tía tomaba un arma y apuntaba a Scott. ¿Qué estás haciendo? Scott solo miró el arma apuntando directamente a su cabeza. No podía moverse. Allison trató de detener a Kate, pero su tía simplemente la empujó y la tiró al suelo. Me encantan esos ojos marrones, murmuró Kate. Pero antes de que Kate pudiera dispararle. Kate. Todos miraron para ver a Dri Sargent caminando. Sé lo que hiciste, dijo en voz baja. Baja el arma, ordenó entonces. Pero Kate no bajó el arma. Hice lo que me dijeron que hiciera. Nadie te dijo que asesinaras a personas inocentes. Había niños en esa casa. Unos que eran humanos. Mira lo que estás haciendo ahora. Estás apuntando con un arma a un niño de 16 años sin pruebas de que haya derramado algo humano. Sangre. Trató de luchar contra el hecho de que su hermano estaba haciendo lo que él mismo había hecho no hace mucho tiempo. Pero luego dijo lo que lo hizo bajar su arma en primer lugar. Nos guiamos por el código, dijo antes de recitarlo para su hermana. Su hija lo tradujo. Cazamos a los que nos cazan. Pero Kate aún no bajó el arma. De hecho, su dedo apretaba el gatillo. Pero Chris rápidamente sacó su arma hacia ella. Baja el arma, dijo con firmeza. Luego soltó un tiro en el árbol junto a ella. Antes de que te deje. Eso hizo que Kate finalmente bajara su arma mientras miraba a su hermano, incrédula de que estuviera eligiendo a un niño lobo en lugar de a su propia hermana. Pero eso no duró mucho ya que la puerta principal de la casa Ale comenzó a crujir al abrirse. En ese momento todos se pusieron firmes para esa puerta. Allison, vuelve, le advirtió su padre. Allison se alejó. ¿Qué es? La visión de dos ojos rojos comenzó a brillar en la oscuridad más allá de la puerta abierta. Es el alfa, respondió Scott mientras sus ojos ardían como oro. Lo siguiente que nadie supo fue que había una forma que salía corriendo por la puerta y se metía en la maleza. Los cuatro trataron de seguirlo pero era demasiado rápido. El alfa fue y golpeó a Tris. Luego golpeó a Allison. Luego fue por Scott. Esto dejó a Kate como la única en pie. Vamos. Ella gritó. Vamos. Pero al momento siguiente en que se dio la vuelta, Peter Ale le agarró la mano. Lo apretó mientras ella intentaba disparar, pero los disparos salieron en vano. Luego la arrojó al porche. Peter luego pisoteó a Kate y la agarró por el cuello mientras la arrastraba adentro. Allison vio como su tía desaparecía y rápidamente se puso de pie. No, gritó mientras corría hacia la casa detrás de ellos. Entró pisando fuerte para encontrar a su tía parada a merced de las garras del hombre que estaban justo en su garganta. Ella es hermosa, Kate, dijo con calma mirándola. Se parece a ti. Probablemente no esté tan dañada. Luego apretó su agarre sobre Kate. Así que voy a darte la oportunidad de salvarla. Pide disculpas. Di que lo sientes por diezmar a mi familia. Por dejarme quemado y roto durante 6 años, gruñó.
Lo siento, gimió Kate. Peter vio el rostro asustado de Allison y luego fue y arañó la garganta de Kate. Allison lloró cuando vio a su tía ser mutilada justo enfrente de ella y luego caer al suelo. No sé tú, Allison, pero esa disculpa no sonó muy sincera. Entonces Peter comenzó a avanzar hacia ella. Pero se detuvo cuando llegó Scott, se movió por completo y lo miró fijamente. Tanto Allison como Peter miraron de él a Derek, quien también entró en la habitación y se movió. Luego, ambos cargaron contra Peter, pero él esquivó sus ataques y los arrojó a ambos. Allison usó ese desvío para salir corriendo de allí y tratar de acudir a su padre en busca de ayuda, pero aún así estaba noqueado. Derek luego se levantó primero e hizo un golpe a la cabeza de Peter, pero el alfa golpeó a su tío en el estómago y lo arrojó al techo antes de patearlo para que aterrizara en el otro lado de la habitación. Scott luego entró detrás de él, pero Peter fue y lo volteó y golpeó al joven Beta contra el suelo. Scott trató de levantarse y atacar a Peter de nuevo, pero el hombre lo agarró de las muñecas y lo azotó para que aterrizara sobre unos muebles viejos. Luego, Derek cargó contra Peter, pero el hombre golpeó a su sobrino en el pecho antes de agarrarlo por la parte posterior de la chaqueta y tirarlo para golpear la pared de cabeza. Scott luego trató de agarrar a Peter con una cornada, pero Peter se mantuvo firme. Golpeó su rodilla en el pecho de Scott y luego trató de lanzarlo. Pero Scott logró revertirlo y lanzar a Peter contra la pared. Golpeó al hombre ese hacia atrás, pero Peter rápidamente le dio un codazo a Scott en la cara y luego se giró para agarrarlo por el cuello. Scott trató de golpear al hombre en la cara, pero todo lo que hizo fue hacer que su rostro se moviera un poco antes de que lo mirara fijamente. Intentó golpear al hombre de nuevo, pero eso solo enfureció a Peter y luego lo arrojó para que golpeara la barandilla superior. Con Peter parado solo, luego comenzó a cambiar y rápidamente se convirtió en su forma animal justo enfrente de sus ojos. Ahora Scott sentía que sus posibilidades de vencerlo eran aún más bajas que antes. En ese momento, Stiles conducía el Porsche de Jackson por el camino de tierra lo más rápido que podía hacia Ale House. «Oye», gritó Jackson. «Este no es exactamente un vehículo todoterreno». «Sí, lo pagaste», dijo Stiles sin pestañear. Jackson resopló. «No». «Entonces cállate». Stiles entonces fue más rápido. Sacó su teléfono y se lo dio a Jackson. «Toma, hazte útil». «¿Y hacer qué?». Jackson dijo mirándolo. «Necesito que le envíes un mensaje de texto a mi papá». Hora de la parte final de su plan, para los Argents. Entre los dos, en dos vasos, estaba la carta de triunfo de su plan para Peter. Allison todavía estaba fuera de la casa con su padre cuando Scott salió disparado por la ventana y rodó por el suelo a cierta distancia. El alfa irrumpió por la ventana tras él. Agarró a Scott y le rugió en la cara. Scott golpeó a la bestia en el pecho y lo pateó, lo que lo sorprendió y logró que lo soltara. El alfa le devolvió la mirada, pero luego se distrajo con el sonido de la bocina de un automóvil. Stiles y Jackson salieron del Porsche. Stiles luego fue y arrojó uno de los vasos para el alfa, pero la bestia lo atrapó. El alfa le gruñó a Stiles mientras él destellaba con sus ojos dorados y se movía allí y le gruñía de vuelta. Parecía que tendría que improvisar. Pero no tuvo que hacerlo porque Scott lo hizo. Vio el arco de Allison y corrió hacia él. Él la llamó mientras lo agarraba y se lo arrojaba. Allison lo atrapó y luego preparó su flecha y luego la soltó sobre la botella en la mano de la bestia. Se hizo añicos y luego el líquido se encendió instantáneamente y cubrió a la bestia con fuego. Stiles luego miró a Jackson. «Tíralo», le gritó. Jackson miró la botella en su mano y la arrojó hacia el alfa cuyas llamas se hicieron aún más grandes. Stiles miró al alfa en llamas. «Parece que esta vez encendimos el fuego debajo de ti», le gruñó. Scott gruñó mientras veían al alfa continuar gruñendo y retorciéndose de dolor. Pero vio que el alfa comenzaba a cobrar por Allison. «No», dijo mientras corría y pateaba a la bestia. Pronto la bestia cayó y las llamas comenzaron a extinguirse. Por un momento, Peter se quedó allí, de vuelta a la normalidad, mientras los miraba a todos antes de colapsar en el suelo. Allison luego miró a Scott, todavía cambiada, y se encontró moviéndose hacia él. Scott trató de apartar la mirada, pero ella le agarró la cara para mirarla. Allison le dio otro buen vistazo y luego se encontró inclinándose más cerca. Se inclinó hasta que ella y Scott se besaron suavemente. Mientras lo hacían, el rostro de Scott volvió lentamente a la normalidad. Mientras se besaban, Stiles los vio, pero no parecía feliz. De hecho, los miró fijamente.
Lo mismo hizo el padre de Allison, que recuperó el conocimiento. Luego se separaron y Scott la miró desconcertado. ¿Por qué hiciste eso? Porque te quiero. Scott dejó de mirar a Allison cuando notó que Derek se acercaba a Peter. Estaba inclinado sobre él. Scott rápidamente corrió hacia él. Derek, espera. Dijiste que la cura viene del que te mordió. Derek, si haces esto, estoy muerto. Su padre, su familia. ¿Qué se supone que debo hacer? Le gritó que lo detuviera. Stiles pisoteó y captó la atención de Scott. Stiles, tienes que ayudarme. Pero Stiles negó con la cabeza. Fue una mentira, Scott. Los ojos de Scott se agrandaron. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Stiles luego fue y miró en dirección a Derek mientras miraba hacia atrás. No hay cura. Nunca la hubo Derek. Derek miró a Stiles antes de sacudir la cabeza. ¿Cómo supiste? Stiles luego señaló a Argent. De él. Me habló de su amigo que fue convertido y luego tuvo que matarlo. Scott, si hubiera una cura, ¿no crees que habría intentado dársela en lugar de matarlo? Matar el alfa que te mordió, posiblemente trabajando para revertirlo, Derek te mintió. Stiles luego miró a Derek. Porque él sabía que, a menos que sintieras que había una oportunidad para ti de tener lo que querías, nunca lo habrías ayudado de otra manera. Luego hubo una risa ligera que comenzó a sonar desde el suelo. Peter se reía entre dientes a través de las sensaciones de quemaduras que lo llenaban. Oh, siempre el inteligente, ¿no es Derek? Ya decidiste lo que ibas a hacer, ¿no es así? Derek luego fue y cortó la garganta de Peter. Scott miró hacia otro lado con horror. Derek luego los miró con sus ojos ahora brillando de color rojo brillante. Soy el alfa ahora. Stiles estaba mirando a Derek y sus nuevos ojos rojos. Estaba enojado, pero no podía dejarse distraer. Se acercó a Allison y luego fue y le arrancó el collar del cuello. Vaya, Stiles. Scott gritó. Sri Sargent se acercó a ellos, pero Stiles destelló sus ojos dorados y lo señaló. Si yo fuera tú, me llevaría a Allison y me iría antes de que aparecieran mi padre y sus ayudantes. Están de camino hacia aquí ahora y todavía tienes tiempo antes de que vean tu auto saliendo de la escena del crimen. Les gruñó. Siéntete agradecido de que te estoy dando eso. Sri Sargent miró a la beta antes de agarrar el brazo de Allison. Vamos. Nos vamos. Allison le dio a Scott una última mirada antes de que la apartaran para seguir a su padre de regreso a su auto. Entonces Stiles miró a Jackson. Tú saca a Scott de aquí. Ahora. Dijo cuando Jackson parecía listo para protestar. Scott miró desconcertado a su amigo. Stiles, ¿qué estás haciendo? Ya verás, pero ahora tienes que irte, fue todo lo que dijo cuando Jackson comenzó a empujarlo hacia su auto. Entonces Stiles miró a Derek. Tú, quédate conmigo. Tengo un plan y voy a necesitar tu ayuda. ¿Qué? Preguntó Derek. Solo escucha, comenzó Stiles. Muy pronto, llegaron el sheriff y sus ayudantes. Derek estaba a un lado, con Stiles, y fingió verse un poco débil. Cuando revisaron la casa, encontraron el cuerpo de Kate Argent, que llevaba el colgante que Harris había dicho que definitivamente era el indicado, y confirmaron que la mujer en la foto fue la que hizo todas esas preguntas sobre cometer un incendio provocado. El sheriff avanzó hacia los dos. Ustedes dos tienen mucho que explicar, advirtió. Stiles asintió con la cabeza a su padre mientras Derek solo miraba a Stiles. Mucho más tarde esa noche, Scott se encontró con Stiles en el hospital y se coló en la habitación de Lydia. Cierra la puerta, le murmuró Scott. Stiles fue a cerrar lentamente la puerta, pero crujió con fuerza cuando lo hizo. Luego lo cerró rápidamente y lo bloqueó, pero se deslizó un poco. ¿Qué? Dijo mientras Scott lo miraba con incredulidad. Scott solo puso los ojos en blanco y se fue a la cama de Lydia con Stiles justo detrás de él. Los ojos de Stiles captaron el rostro solemne de Lydia. Scott fue al lado de Lydia y luego levantó su bata para mirar el vendaje ensangrentado y comenzó a quitarlo. Stiles lo intentó con todas sus fuerzas, pero aún así se encogió ante la vista. Apartó la mirada. ¿Se ha curado completamente? Le preguntó a su amigo. Scott negó con la cabeza. No, en absoluto. Stiles luego miró hacia atrás para ver que la herida aún parecía fresca. No lo entiendo. Los médicos dijeron que estaría bien. Sí, pero la mordedura no está sanando como lo hizo con nosotros.
Recuerda, cuando despertamos, nuestras mordeduras estaban mucho mejor. Se ve exactamente igual, lo que significa que no es un hombre lobo. Los ojos de Stiles se entrecerraron. Peter dijo que si la mordedura funcionaba, ella sería un hombre lobo, pero si no funcionaba, moriría. Sin embargo, Lydia no va a morir. Era una cosa o la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué diablos es ella entonces? Scott se quedó mirándola. No sé. La puerta principal de Ale House se abrió y Jackson entró. Derek. Llamó. Derek. Dijo más fuerte. Luego miró hacia arriba para ver a quién estaba buscando en la parte superior de las escaleras. Jackson se tragó su miedo y se acercó más. Yo te ayudé. Yo ayudé a salvarte. Derek simplemente caminó un poco hacia adelante y eso hizo que Jackson retrocediera un poco, pero mantuvo los ojos en él. Está bien, obtuviste lo que querías. Obtuviste lo que querías, dijo un poco más débil. Ahora, es mi turno de conseguir lo que quiero. Jackson quería ser un hombre lobo. Puede que Peter no estuviera dispuesto a darle lo que quería, pero sintió que Derek lo haría ahora. Él tenía que. Esta era su última oportunidad. No había otra manera. Tenía que convertirse en un hombre lobo. Derek luego saltó por el rellano y miró a Jackson, quien comenzó a sudar al verlo. Derek solo le sonrió y sus ojos rojos brillaron. Le enseñó los dientes y fue a por él. En la casa Argent, Chris estaba mirando el periódico donde su hermana era la historia de portada. Juntos, Derek y Stiles habían inventado una historia que implicaba completamente a Kate en todos los asesinatos en Beacon Hills. La historia era que Kate Argent fue contratada por un empleador privado para ayudar a matar a los Ales y poder comprar la tierra cuando todos estuvieran muertos. Decidió obtener acceso con Derek Ale, a quien sedujo cuando aún era un estudiante de secundaria. Derek había estado tan lleno de culpa que guardó silencio sobre todo el asunto y tenía miedo de decir algo cuando ocurrió el incendio. Cuando su hermana Laura encontró una pista, regresó a Beacon Hills y Kate la mató para tratar de cubrir sus huellas. Luego se enteró de que Derek estaba en la ciudad e iba a matarlo para completar el trabajo y obtener su pago completo. Pero luego fue y mató a todos los demás involucrados para cubrir sus huellas y quedarse con todas las acciones para ella. Esa noche en la escuela, ella había sido la que había matado al conserje y Derek había estado tras su rastro, razón por la cual Scott lo había visto allí. Cuando se le preguntó a Stiles por qué estaba haciendo esto, explicó que quería intentar enmendar la acusación falsa de Derek Ale por el asesinato de su hermana. Derek aceptó su ayuda porque pensó que una investigación privada realizada por él y un niño sobre ir a la policía reduciría el riesgo de que Kate descubriera lo que estaba haciendo. Pero Kate lo atrapó y había amenazado a Stiles con la vida de su padre si no se detenía. Sin embargo, Stiles continuó investigando en secreto hasta que pudo ayudar a Derek a obtener la evidencia que necesitaba para finalmente arrestarla mientras él se escondía para distraer a Kate. Cuando finalmente tuvieron todo lo que necesitaban, el empleador de Kate la había matado para cubrir sus propias huellas. Pero desapareció y ni Derek ni Stiles tenían pistas de quién era realmente. Había explicado que quería tratar de enmendar la acusación falsa de Derek Ale por el asesinato de su hermana. Derek aceptó su ayuda porque pensó que una investigación privada realizada por él y un niño sobre ir a la policía reduciría el riesgo de que Kate descubriera lo que estaba haciendo. Pero Kate lo atrapó y había amenazado a Stiles con la vida de su padre si no se detenía. Sin embargo, Stiles continuó investigando en secreto hasta que pudo ayudar a Derek a obtener la evidencia que necesitaba para finalmente arrestarla mientras él se escondía para distraer a Kate. Cuando finalmente tuvieron todo lo que necesitaban, el empleador de Kate la había matado para cubrir sus propias huellas. Pero desapareció y ni Derek ni Stiles tenían pistas de quién era realmente. Había explicado que quería tratar de enmendar la acusación falsa de Derek Ale por el asesinato de su hermana. Derek aceptó su ayuda porque pensó que una investigación privada realizada por él y un niño sobre ir a la policía reduciría el riesgo de que Kate descubriera lo que estaba haciendo. Pero Kate lo atrapó y había amenazado a Stiles con la vida de su padre si no se detenía. Sin embargo, Stiles continuó investigando en secreto hasta que pudo ayudar a Derek a obtener la evidencia que necesitaba para finalmente arrestarla mientras él se escondía para distraer a Kate. Cuando finalmente tuvieron todo lo que necesitaban, el empleador de Kate la había matado para cubrir sus propias huellas. Pero desapareció y ni Derek ni Stiles tenían pistas de quién era realmente. Chris tuvo que admitir que era toda una historia. Uno que dio todas las respuestas correctas a las personas que las habían estado buscando. Su esposa Victoria se acercó a él después de colgar el teléfono.
Estarán aquí en 2 días, dijo. Es por eso que Stiles lo hizo. Toma el collar de Allison. Puso todos sus ojos fuera de Derek y en cambio en Kate. Victoria simplemente le quitó el papel. La policía lo habría arreglado eventualmente. Pero no pienses ni por un segundo que ella va a asumir la culpa por algo que no hizo. Luego tiró el papel. Vamos a ser parias en esta ciudad. El plan de ese niño los convirtió en héroes valientes y trágicos para el público. Y, si algo le sucede a Derek Ale o Stiles Stilinski, los dedos nos señalarán como los más probables. Culpables. Podemos manejarlo, dijo Victoria mirando a la encimera de la cocina. Gerard sabrá cómo solucionar eso. Chris la miró. ¿Y a Jason? Sabía que ahora todo el mundo la miraría como a un leproso y, a su edad, eso sería algo difícil de manejar. Esto va a ser especialmente difícil para ella. Ella aprenderá, escupió. ¿Y qué hay de Scott McCall? No soy el único por el que tiene que preocuparse ahora. En el techo de la casa de los Argent, Scott estaba allí, sosteniendo a Allison mientras los dos miraban hacia el cielo o a la luna. Estaría lleno en más de una semana. Hasta entonces, simplemente se permiten estar allí, juntos, ahora al aire libre sin secretos entre ellos. Sus mentes no estaban en nada de lo que había sucedido antes o sucederá después. Todo lo que importaba eran ellos dos en ese mismo momento. Stiles estaba en su habitación mirando su teléfono. Lo conectó a su computadora y accedió a un archivo de grabación. De repente, su voz dura pero aterrorizada comenzó a sonar. No lastimas a los inocentes, especialmente cuando son jóvenes. Como disparar flechas de ballesta a los niños en el bosque por la noche, dispararles con rifles fuera del baile de la escuela o sostener un arma, sin el seguro, debajo de la barbilla en un hospital público. Usted no hace esas cosas, ¿verdad, señor Argent? ¿Verdad? Luego siguió la voz de Argent. Así es. El archivo terminó y Stiles se pasó la mano por la cabeza. Había puesto su teléfono para grabar en su bolsillo cuando Argent los agarró a él y a Jackson en el hospital. Tarde o temprano, lo creyera Scott o no, los Argents iban a intentar ir a por ellos. Stiles podía sentirlo, así que tenía que encontrar formas de protegerlos. Su reputación se ha arruinado y estaba seguro de que los gamberros locales estarían investigando su pasado en busca de algo sucio. Estaba seguro de que cubrirían sus huellas. Pero, no pudieron cubrir todo. Al menos los mantendrá ocupados y no se moverá contra ellos demasiado rápido, pero eventualmente lo intentarán cuando sientan que el calor se ha apagado. Si intentaban hacer algo, Stiles estaría listo para hacer lo que tenía que hacer. No cometería los mismos errores que los Ales. No permitiría que nadie lo lastimara a él o a sus amigos y seres queridos y luego desapareciera pensando que estarían libres de Scott, juego de palabras no intencionado. Incluso si ese alguien fuera la propia Allison. Scott puede estar listo para perdonarla, pero Stiles no olvidaría lo que ella había tratado de hacer, a Scott, incluso a Derek. No se podía confiar en ella y Stiles la vigilaría de ahora en adelante. Tenía que hacerlo, por su bien, el de Scott y ahora el de Lydia. Final capítulo 24 final de temporada.